inventado pues cuentos desde tiempos inmemoriales, y primero había demonios, había seres mitológicos que hacían cosas increíbles, y luego hubo un género más recientemente, en el siglo pasado, que floreció, que es la ciencia ficción, en donde ya la ficción no es simplemente cosas fantásticas, sino que tienen como un fundamento científico. Y la ciencia ficción, pues muchísimas veces se ha adelantado a la ciencia. Y pues ha sucedido, por ejemplo, precisamente con unos entes que pueden ser biológicos o mecánicos, y tenemos muchísimos ejemplos de estos, pero las referencias más antiguas, la más antigua que pude encontrar, es de 1920, en donde de hecho Karl Hackbeck inventa el término robot, y pues se deriva de su lengua nativa, y el término robot pues ya se hizo común, o sea, ya se adoptó en el habla de la ciencia ficción, y pues hay muchísimas historias de robots. Entonces la primera historia, los robots universales de Rossum, pues no son mecánicos, sino son como más o menos biológicos, y se rebelan contra sus creadores y terminan exterminando a la humanidad. Entonces no es una novela así como muy inspiradora. Después, algunos años después, Isaac Asimov, pues uno de los más notables representantes de la ciencia ficción, inventa, o sea, las 3 leyes de la robótica, en donde pues pone a los robots en orden, ¿no? Tienen que obedecer ciertas leyes, no hacer daño, etcétera, etcétera. Y por ahí, o sea, son 3 leyes. No deben hacer daño, o sea, no deben permitir que a los humanos les hagan daño, no pueden hacerles daño a propósito, y no pueden, por alguna confusión, hacer daño a los demás, ¿no? Entonces, después esto evoluciona, y pues hay muchísimas, o sea, en el cine hay cientos y cientos de ejemplos de robots. El primero es los que sean menos jóvenes, se acordarán de esta, que es de Stanley Kubrick, que se llama 2001, una odisea en el espacio, y es una película que se escribió simultáneamente con un libro. Se trata precisamente de un robot. Era algo parecido a alguien que, o sea, era una computadora que tenía una interfaz con la que uno podía platicar. O sea, tú le decías cosas, él resolvía, aceptaba sugerencias. O sea, no le podía uno dar órdenes directamente, porque pues había más que la tripulación. Y pues termina revelándose. Entonces esta frase es pues clásica, en donde dice: lo siento, Dave. Dave es el héroe de esa película, o de ese libro. No puedo hacerte caso en eso, o sea, no te puedo obedecer. Y más recientemente, cuando vi la fecha, me pareció que era un error, pero en realidad ha pasado muchísimo tiempo desde esa película. Her, en donde hay un ente completamente incorpóreo, hace que el protagonista se enamore, ¿no? Entonces, y como eso hay muchos más ejemplos, pero esos son paradigmáticos, porque hay un cierto apego que se genera. Por ejemplo, en Her, es la computadora con la cual se comunica a través de un chicharito, y platica como si estuviera platicando con una persona, y pues forman una relación. Entonces, de eso se trata la película. Si no la han visto, está bien interesante. Pero pues es la ciencia ficción, ¿no? Entonces,
¿qué hay de la ciencia? O sea, realmente esto se puede. Se llama ciencia ficción por algo, ¿verdad? Porque hay como una idea de que sí se va a poder, ¿no? En el momento en que Habeck inventó a los robots en su novela, pues no existían ni las computadoras. O sea, las computadoras son de los 60, la primera computadora. Entonces, ahí sí realmente se adelantó a su tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero qué de la ciencia? Pues la ciencia de la computación empieza con Alan Turing, en donde él define formalmente lo que es una computadora, cuáles son sus capacidades, etc. Y junto con John von Neumann Neumann desarrolla la arquitectura, Turing las capacidades de la máquina, y escribe un artículo pues clásico en donde habla de los límites de la inteligencia, ¿no? Entonces, esencialmente, en ese artículo, entre otras cosas, define la prueba de Turing, que no es otra cosa que una manera que él propone de darse cuenta de si estoy interactuando con una computadora o estoy interactuando con una persona, ¿no? Entonces, y esto fue alrededor de 1950, ¿sí? Unos pocos años después, o sea, esto es la ciencia, ya vamos a ver ahora sí ciencia. Unos pocos años después, en 1966, 15 años después, aparece ELIZA, que es un programa de computadora. Está escrito, o sea, para las computadoras de ese tiempo, pues tenían muy pocas capacidades, entonces está escrito como un script, una guía en donde el programa acepta preguntas y luego emite respuestas, todo a través de texto. Y ELIZA imita un terapeuta. Observa que los terapeutas rogerianos no se involucran con el paciente, ¿no? O sea, por diseño, en donde solo la filosofía es que el paciente o la persona que está en terapia tiene que descubrir sus propias cosas. Entonces, solo a través de preguntas, sin juzgar, etcétera. Y algo como eso es lo que hace este programa. O sea, empieza preguntando cosas como ¿en qué te puedo ayudar? O alguna pregunta particular. Y ante cada pregunta toma la parte que considera que es relevante y se la regresa como en forma de pregunta, ¿no? Entonces, no sé si se alcanza a ver, yo no lo alcanzo a ver. Pero es una interacción del programa de ELIZA. Aquí sí veo, dice, es algo que, hay algo que te perturbe, dice, ELIZA dice, hay algo que te perturbe, y luego dice el clima, y la pregunta es, dime más acerca de eso, y luego dice, el tiempo o el clima está horrible. Y le contesta ELIZA, por favor continúa, eso es todo. ¿Hablar del clima te molesta? Sí. Dime más acerca de eso. Entonces, simplemente está como reflejando el sentimiento que tiene la persona que está interactuando. Y después de un tiempecito, como que la persona que utiliza el programa, pues se da cuenta, ¿no? De que pues en realidad no hay mucho detrás de eso, pero tengan en cuenta que es 1966. O sea, nada de lo que conocemos en este momento existía. Entonces, ese programa lo utilizó muchísimas personas, lo utilizaron muchas personas. Había personas que querían contarle sus problemas a ELIZA. La secretaria de Joseph Weizmann
le pidió por favor privacidad, ¿no? Que saliera porque iba a platicar con Elisa y le explicó, no, es que no es un terapeuta de verdad, es un programa y solo, no me importa, ya se tuvo que salir. Bueno, eso es importante, ¿no? Entonces, después de Elisa, o sea, como fue tan interesante el experimento, pues hubo una avalancha, ¿sí? Sucedieron una avalancha de cosas, pero vamos por partes. Estas son las características de Elisa, ¿sí? Opera con un script predefinido, ¿sí? O sea, y tiene diferentes roles. Después tuvo diferentes roles. El más famoso es el del doctor que conversa con alguien de terapia, ¿sí? Luego, utiliza reconocimiento de patrones, o sea, cómo está estructurada la frase. Si uno la dice al revés y no entiende, simplemente dice, dime más acerca de eso, ¿sí? Transforma oraciones, pero no comprende absolutamente nada de lo que está sucediendo, o sea, nada, cero. Ni siquiera, tampoco puede aprender. Después de la interacción, pues no aprende nada. O sea, la siguiente vez que uno vuelva a interactuar con Elisa, pues va a empezar exactamente en el mismo punto. No aprende absolutamente nada. Después de Elisa, pues hay una lista tremenda de cosas que pasaron, en las cuales me voy a detener solo brevemente, ¿sí? En 72, Parry es un script semejante a Elisa, pero ahora es un enfermo y los pusieron a platicar, ¿sí? Era un paciente que tenía esquizofrenia paranoide, y se ponen a platicar, entonces hay conversaciones por ahí que se ven. Luego, en 1980, Rachter, que estaba basado en reglas gramaticales, ese fue el tiempo de las reglas gramaticales en donde las cosas se querían resolver a través de entender el lenguaje, o sea, saber cuáles son sus componentes, cómo se puede generar, etcétera. Hay una rama de la computación que se llama gramáticas formales y que se estudia en teoría de la computación y que dice cuáles son los límites de esto. Pero la gente pensaba que era posible como extraerle todo el conocimiento a los lenguajes, todos los axiomas, y entender, o sea, realmente entender cuál es el sujeto, el predicado, pero tienen problemas, ¿no? Que vamos a ver después. Mil disculpas por el tamaño de la letra, pero utilizando estas gramáticas formales, puede generar texto, puede generar lenguaje. Y de hecho coescribió una novela. Entonces el que estaba ahí pues generó ciertos textos, luego los integró, pedía cosas, etcétera, el autor. Y esa novela se llamó, incluso el título lo sugirió Rachter, y dice, la barba del policía está a medio construir, así se llamaba la novela. Luego, Jabberwocky, ese aprendía de la interacción, ¿sí? Pero también estaba basado en reglas y en cosas gramaticales. Luego, en 1995, Alice, que quiere decir Artificial Linguistic Internet Computer Entity, o una entidad artificial lingüística de Internet, pues fue uno de los chatbots más conocidos y era el tiempo en el que comenzaban también la mensajería instantánea, ¿no? Había muchísimos ejemplos de mensajería instantánea, los antecedentes de WhatsApp, por ejemplo, y uno podía conversar a través de esos sistemas de mensajería.
y ganó un premio que un filántropo estableció de $10,000, me parece, que se otorgaba anualmente al ganador de un concurso, a ver quién podía convencer más. El objetivo, desde el principio de todos estos bots, era tratar de superar lo que les dije al principio de la prueba de Turing, o sea, que uno no supiera si está interactuando con una máquina o con una persona, ¿no? Y hay más. Bueno, en ese mismo año, en 1995, apareció WordNet, que fue la primera, el primer esfuerzo colectivo por construir un diccionario de sinónimos, ¿no? Entonces, fue hecho al principio solo para el inglés, siempre fue hecho manual, y pues es como un grafo en donde yo tengo, todas las palabras están conectadas por ciertos aristas, y estas conexiones significan cosas como sinonimia, antonimia, todos los accidentes que le pueden pasar a las palabras. Y pues hay más ejemplos. Luego, en 2011, sucedió algo muy interesante. Un chatbot le ganó a los expertos humanos en el juego de Jeopardy. ¿Todo el mundo conoce el juego de Jeopardy? ¿O les platico? Ok. Jeopardy es un juego que tiene premios reales, que pasa en televisión, está todavía transmitiéndose, y hacen preguntas. Entonces, de cada uno de los tópicos. Y hay una cosa chistosa. En Jeopardy uno tiene que contestar, pero no se vale, o sea, hay que contestarlo de una manera peculiar, ¿sí? Uno no puede decir la respuesta, sino y Watson ganó, le ganó a un experto humano. Entonces ese fue un hito en la historia de la computación, y también era esencialmente lo mismo que se conocía, pero con más poder de cómputo y acceso a bases de datos, ¿sí? Estructuradas y no estructuradas, combinado con recuperación de información, muchísimas tecnologías, digamos, manuales y casuísticas. Luego, bueno, solo por darle como completitud a la historia, sucedieron más cosas en la inteligencia artificial que fueron puntos de inflexión, ¿sí? Fíjense, en 1999, o sea, algunos años antes de IBM y Jeopardy, Big Blue de IBM también, o sea, IBM era el gigante de la computación, vence al campeón del mundo, ¿sí? Por primera vez en un juego como de torneo, le gana al campeón del mundo una computadora, ¿sí? Entonces lo derrota, luego lo intentan varias veces, ya no le pudo ganar más. Utiliza algoritmos, simplemente algoritmos de búsqueda para resolver el problema, ¿no? Básicamente es capaz de analizar muchísimas jugadas adelante y tiene heurísticas para seleccionar la mejor jugada, pero todo es clásico, o sea, es computación clásica. Más puntos de inflexión. En 2012, estos autores, que ni siquiera voy a intentar pronunciar, excepto Hinton, publican AlexNet. Luego esos tres fueron empleados por Google. Y el reto, o sea, lo que ganaron fue un equipo de investigación tomó un conjunto muy grande de imágenes, 1 millón, perteneciente a 1000 clases distintas, por ejemplo, perro de diferentes razas, gatos de diferentes razas, autos de diferentes marcas, etcétera, 1000 clases distintas, y el reto era, dada una imagen, saber
a qué clase pertenecía, ¿sí? Antes de eso había un reto relativamente más sencillo que era simplemente saber si era un perro o un gato. Estaba más fácil, ¿no? Pero y pensaba que, o sea, todo el mundo los criticó, por ejemplo, está muy difícil, imagínate, si no podemos saber si es un perro o un gato, ¿tú crees que vamos a poder saber cuál de 1000 posibilidades es? Y resulta que sí pudieron. Inventaron las redes neuronales profundas, ahí fue cuando nacieron, pero fue la primera vez que las redes neuronales pues, tomaron la delantera. Antes de eso existía otro mecanismo que era sumamente eficiente y que sigue siendo eficiente, pero que tiene otras limitaciones. Luego, en 2013, Thomas Mikolov, también de Google, ahora el nuevo campeón es Google, o sea, antes era IBM, publica Word2Vec. Y eso es un hito, o sea, eso cambia completamente el juego. Lo que les dije antes de WordNet, ahora se puede hacer de manera automática, ¿sí? Hay una manera de extraer sinonimias, o sea, yo alimento a una red neuronal, no les voy a platicar qué es una red neuronal, simplemente es un mecanismo de aprendizaje, que yo lo alimentan con texto, y de ese texto es capaz de extraer sinónimos, antónimos, relaciones entre palabras, etcétera. Y más aún, una cosa sumamente sorprendente, es posible hacer álgebra, fíjense bien, álgebra con las palabras, ¿sí? Y aquí está un ejemplo, fíjense, tenemos dos pares de palabras, arriba dice woman, abajo dice man, aquí dice queen y acá dice king, ¿sí? Podemos quitar cualquiera de esas, hacemos una regla de tres, un poquito más complicada que eso, pero esencialmente una regla de 3, y es posible adivinar la siguiente palabra, ¿sí? ¿Sí está claro? O sea, yo tomo las palabras, o sea, esta representación se llama un encaje, y un encaje es esencialmente un número, pero de muchas dimensiones, ¿no? Es como si vivieran en un mundo en donde hay más de 3 coordenadas, ¿no? O sea, hay muchísimas dimensiones, miles de dimensiones. En este caso, cientos para Word2Vec. Y se llama Word2Vec porque convierte las palabras a vectores, ¿sí? Entonces, eso fue una idea genial, así, fantástica. Y la manera de hacerlo es analizando el contexto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sabe que una palabra es sinónimo de otra? A ver, ¿cuál sería la definición? Así, computacional. Digamos que yo puedo ir y escribir un programa de computadora que haga exactamente eso, ¿sí? Fíjense bien. Tengo una frase, ¿sí? Y le quito una palabra, ¿sí? Si yo le pongo otra palabra y la frase sigue leyéndose igual, ¿sí? Esas dos palabras son sinónimos. ¿Sí se entiende? Esa es la idea, esa es la simple idea. Entonces yo tomo el conjunto de palabras a la izquierda, el conjunto de palabras a la derecha, quito esa y trato de predecir cuál es la palabra que va ahí, ¿sí? Y pues aparecen varias, o sea, yo con cierta probabilidad yo voy a saber qué palabra puede ir ahí. Y las palabras que vayan ahí, todas son sinónimos entre sí, ¿sí? Y esa es toda la idea. Entonces, yo tomo una palabra, le sumo esta, le resto esta y me da esta, ¿sí? Entonces, es una manera también de poder hacer preguntas, si se fijan. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, le puedo decir, Roma es a Italia como París es a, y me tienen que decir Francia, y sí, se puede resolver para Francia. Entonces, por otro lado, ya los investigadores de procesamiento del lenguaje natural pues tenían ya una metodología, o sea, muchísimas cosas que sabían hacer,
como responder preguntas, etcétera, haciendo análisis, haciendo otro tipo de cosas. Y esto, pues, simplemente quitar lo que se tenía antes y poner Word2Vec aumentaba la calidad de las respuestas, ¿no? Hay otro punto de inflexión. AlphaGo vence a Lee Sedol. O sea, cuando ganó, le ganó Deep Blue Big Blue a Kasparov, decían, bueno, sí, pero el Go no van a poder con eso. Porque efectivamente es un juego pues muy sencillo. O sea, las reglas uno las puede explicar en 5 minutos, pero no había, o sea, hasta antes de ellos, de AlphaGo, no había ningún programa de computadora que pudiera jugar, ni siquiera a nivel principiante, ¿sí? Entonces, y le gana, pues, al campeón del mundo, nada más. Esos autores publican un artículo en donde inventan un nuevo tipo de red neuronal que se llama Transformer. Nos dicen que todo lo que se necesita, todo lo que necesitas es atención, ¿sí? Y aquí está un chiste nerd que yo creo que no alcanzan a leer, y es un diagrama de Venn. Entonces aquí está, en este lado, la comunidad de procesamiento del lenguaje, conjunto, mis hijos en este conjunto, y la intersección es todo lo que necesitas es atención. Y la idea de los transformers es que se puede enriquecer todavía más el encaje, o sea, la conversión de palabra a número o conjuntos de números, conjuntos ordenados de números, para saber distinguir de manera más fina una palabra de otra, ¿sí? Porque Word2Vec no distingue entre una palabra y sí misma. ¿Sí se entiende lo que acabo de decir? O sea, si yo le doy a Word2Vec una palabra, pues tiene asociado exactamente un vector, ¿sí? Y nomás ese. Pero las palabras son ambiguas. Si yo digo estrella sin contexto, ustedes no saben si me refiero a una estrella del cielo, a una estrella de televisión o un avión que se estrella, ¿sí? Y es la misma palabra, ¿sí? Entonces, los transformers, de manera automática y consumiendo una gran cantidad de texto, o sea, un orden de magnitud más texto que Word2Vec y varios órdenes de magnitud más poder de cómputo, son capaces de distinguir una palabra de la misma palabra, o sea, dependiendo del contexto, ¿sí? Y van a saber si esa palabra exactamente a qué se refiere. ¿Sí está claro? Esa es la contribución central, que a cada palabra se le asigna un vector, pero va a ser un vector distinto dependiendo de su significado preciso, ¿sí? Y eso cambia completamente el juego. ¿Sí está claro? Y lo hace a través de un mecanismo que es de atención, o sea, que son, pues, se pueden pensar como unas cosas que están viendo lo que sucede y pueden poner atención a qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, incidentalmente, los transformers no pararon ahí, o sea, en otros lugares también se pueden utilizar, y hay más puntos de inflexión, solo en la parte de la historia de la inteligencia artificial, o sea, como en la parte del lenguaje. GPT es un transformer,
¿sí? Entonces, GPT 1, 2 y 3 son publicaciones sucesivas de una startup, una compañía nueva que no pintaba hasta hace poco y que en sus inicios estuvo ahí estuvo Elon Musk, pero luego afortunadamente salió de esa compañía y se dedicó enteramente a dominar esa tecnología, ¿sí? Google y otras compañías apostaron a poder predecir qué palabra va en medio de una frase, ¿sí? O sea, tengo el contexto anterior, el contexto posterior y yo quiero saber qué palabra hay aquí, ¿sí? Y lo pueden hacer, o sea, eso es lo que hace esa red neuronal, puede predecir qué palabra va exactamente ahí. Y a diferencia de ellos, GPT, que quiere decir General Transformer preentrenado general, eso es lo que quiere decir GPT. A diferencia de los otros, predice cuál es la siguiente palabra. ¿Sí? Yo tengo un conjunto de palabras, así, una frase, y puede saber cuál es la siguiente, ¿sí? Eso es lo que aprende. Pero la ingesta de datos, pues, crece así increíblemente y la necesidad de cómputo, impensablemente. O sea, para entrenar estos GPTs, hay comparaciones de la cantidad de energía que utilizan. O sea, es lo de una ciudad pequeña durante un año, ¿sí? Una ciudad como Ensenada, por ejemplo. La evolución, pues es casi un artículo por año o un modelo por año, hasta que en 2022, sorpresivamente, en noviembre de 2022, hacen público el demo de ChatGPT y en 5 días llegó a 1 millón de usuarios. O sea, es el servicio que ha crecido más rápido en la historia de la computación. Y actualmente tiene, pues, del orden de 200 millones y varios miles de millones de visitas diarias. Los transformers también se pueden utilizar para otras tareas. Aquí puse solo una parte, pero hay más tareas que solo les voy a mencionar, pero no tengo una lámina para eso. En donde se pueden utilizar para la parte visual, ¿sí? Fíjense. Imagínense que quieren hacer exactamente lo mismo que con un texto, pero ahora con imágenes. ¿Está claro? Tienen ustedes un recuadro aquí, donde tienen su imagen, le quitan un cachito y quieren saber qué cachito vaya adentro. ¿Sí está claro? O sea, quitan todo lo demás y lo guardan por ahí y dicen, a ver, dime cuál es. ¿Está claro? Eso es lo que hace. Ok. Ahora, los transformers, bien sea de texto o de imágenes, tienen una característica pues no vista antes, que pueden generar cosas. Hasta antes de los transformers, las redes neuronales servían solo para clasificar, o sea, podían decir algo de qué clase, aprendían funciones, o sea, no necesitan saber qué es una función, simplemente aprendían a decir de qué clase es, ¿no? Algo, pero uno tenía que darles las clases, o sea, es un problema. Por eso, tener 1 millón de imágenes clasificadas manualmente es una tarea, pues, bien difícil, súper difícil, porque necesitamos muchas horas hombre para alguien que vea la imagen y diga, pues es un gato de tal, ¿sí? Y así, manualmente, uno por uno, ¿sí? Y la tecnología que usaron se llaman turcos mecánicos y la tiene Amazon. Y bueno, turco mecánico,
ese nombre viene de que en la antigüedad había gente que decía que había fabricado máquinas que jugaban ajedrez, y pusieron una cosita como esta, en donde aquí estaba el tablero de ajedrez, y había un turco así sentado, una imagen de un turco que movía la mano y jugaba contra ti. Pero en realidad, pues era un truco. Había un enano adentro de la caja, y bueno, después lo descubrieron. Pero esa frase continuó. O sea, los turcos mecánicos son muchísimas personas que de manera en paralelo hacen una tarea como esa de ponerle etiquetas a imágenes. Entonces los transformers, a diferencia de esos, pueden trabajar con conjuntos de datos no etiquetados. O sea, yo lo único que tengo que darle a la red neuronal es una gran cantidad de datos que son texto, o una gran cantidad de imágenes. No tengo que decirle nada más, ¿sí? Lo que aprende el transformer es, dada la imagen, meto una imagen, saco una imagen. Meto texto, saco texto, ¿sí? Y a alguien se le ocurrió, fíjense bien, la transformación va así. Voy, la imagen original la paso por aquí, por la red neuronal, y por acá sale la misma imagen. O sea, no necesito tener etiqueta, simplemente meto la imagen, saco la imagen. Y aquí adentro, en medio, sucede algo. O sea, aquí en medio está la representación, ¿sí? El texto también. Tengo texto, lo meto por aquí, aquí hay una representación y lo saco por acá, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue, ok, a ver, vamos a ver. Fíjense, los computólogos son gente muy ociosa, ¿sí? Entonces, desconectaron y lo conectaron a Entonces, meto una imagen, saco texto, meto texto, saco una imagen. Está interesante, ¿verdad? Entonces, de una descripción de texto, yo puedo generar una imagen, siempre y cuando los vectores de ambos entrenamientos sean el mismo, ¿sí? Y exactamente eso hicieron. Y hay alguien, un profesor de secundaria, en Alemania, bajó 5,000 millones de imágenes de internet junto con descripciones muy breves, ¿sí? Y ese conjunto, con ese conjunto se entrenaron estas redes, o sea, las redes neuronales, las mismas, las transformes de texto y de imágenes, ¿sí? Y él, o sea, él seguía manteniendo ese conjunto de imágenes. Es muy caro mantener 5,000 millones de imágenes en internet. Pues hay que pagar la luz, para empezar, ¿no? Y servidores, etcétera. Y con eso pudieron entrenarlos. Entonces salen alrededor en 2021 aparecen los primeros generadores de imágenes automáticos, en donde yo le pongo texto y sale imagen. Y esos mismos pueden, si yo le meto imagen, puede sacar texto, o sea, una descripción de la imagen. Ok. Pero en 2022 sale ChatGPT, ¿no? Entonces, exactamente qué es lo que hacen. O sea, ya les dije muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que hacen. Una vez que ya tengo yo un modelo de lenguaje, o sea, el transformer me da un modelo de lenguaje, el saber qué papel juega cada palabra, saber distinguir entre dos palabras, saber cuál es exactamente su significado y su contexto, etcétera, etcétera. Eso se llama un modelo de lenguaje. Ya que tengo el modelo de lenguaje, yo puedo construir cosas, ¿no? Entonces, en particular, un chatbot, en donde yo le puedo hacer preguntas. No es como Google, o sea, no está conectado a Internet. Bueno, sí está conectado a Internet, pero solo de modo servidor, no de modo cliente. O sea, no puede ver el Internet, sino solo lo pueden ver a él, ¿sí? Entonces, pues yo le puedo preguntar cosas, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué le quieren preguntar?
¿sí? Fíjense bien. ChatGPT y todos los chatbots, hay muchísimos, o sea, después de que salió ese, salieron muchos otros, pero todos son parecidos. Es como una manera de poder programar a una computadora utilizando lenguaje natural. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces yo le puedo decir qué es lo que haga, ¿ok? Entonces, pues va a seguir mis instrucciones y mis instrucciones tienen que ser pues muy claras y muy precisas, ¿sí? Muy precisas, porque si no le digo de manera precisa lo que yo quiero que haga, pues va a ser otra cosa. Es lo mismo que la programación, excepto que aquí se hace en lenguaje natural, ¿sí? Entonces, alguna cosa que quiera que haga, o le digo que haga algo yo. ¿Que escriba un cuento? Yo le tengo que dar el argumento, más o menos, si no va a ser alguna cosa, ¿sí? Entonces, escribe el argumento, porque, perdón. A ver, déjenme, les digo un poquito más. Hay una cosa que se llama el contexto, o sea, lo que puede entender un modelo de lenguaje, y está limitado. O sea, ChatGPT tiene un límite de 1024 tokens, o sea, 1024 palabras esencialmente, un poquito menos. Y también, porque si no, no se acuerda de lo que, o sea, es como su memoria, ¿sí? Entonces, le voy a pedir que me dé mejor un argumento de un cuento, ¿sí? A ver, ¿ahí se ve? ¿De un cuento de qué tipo? De misterio. Ok. ¿Qué sucede en el cuento? O sea, puede ser de zombies, puede ser de detectives, puede ser hay un monstruo marino que asola Ensenada. ¿Sí? Hay un héroe. Ahora, el tono, el estilo, le tengo que decir el estilo, ¿sí? En el estilo de García Márquez. ¿Ok? Entonces, pensando. ¿Sí? La historia, pues es complicada. El héroe construye una trampa en el muelle principal utilizando como cebo una réplica de la joya hecha de cristales brillantes. Esto es lo que puede hacer un chatbot, ¿no? Y el prompt, o sea, lo que yo le dije, pues es muy simple. Porque sabe quién es García Márquez, qué quiere decir monstruo, qué quiere decir marino, qué quiere decir asola, etcétera, ¿sí? Y es, o sea, digamos, si un escritor verdadero lo analiza, pues va a encontrar probablemente cosas, limitaciones, etcétera, pero es sorprendente, o sea, es algo que uno no espera de una computadora, ¿no? Además, no solo eso, a ver, los primeros que se dieron cuenta de la existencia de ChatGPT fueron los estudiantes de secundaria y prepa, ¿sí? Y hacían su tarea, o sea, literalmente la tarea que les dejaban antes, la buscaban en Google, copy-paste, la imprimían y la entregaban. Ahora, la tarea que les dejaban, la ponían en ChatGPT, la copiaban, copy-paste y la pegaban, ¿sí? Entonces tenían mucho miedo de que los fuera a cachar su maestro, porque pues en Google copy-paste significa copy-paste, o sea, exactamente lo mismo, ¿sí?
pero cada vez que hay un cierto, nunca la respuesta va a ser igual. Es probabilística, ¿sí? Es estocástica, ¿sí? Y si yo le pongo regenerar, es como si volviera a entrar a la sesión y me va a dar lo mismo, o sea, el mismo resultado. Digo, con el mismo prompt, ¿sí? Algo similar, ¿sí? Pero no está escrito igual, ¿sí? Entonces, luego se dieron cuenta de que no los iban a cachar. Y bueno, ok. Pero yo les dije que se puede programar como si fuera, o sea, en lenguaje natural, y es lo que vamos a hacer enseguida. Ya vieron cuál es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, uno se puede entretener y leer con detalle todo esto, ¿sí? Hay una proliferación de libros publicados en Amazon, que son generados utilizando chatbots como ¿sí? De cualquier tema, de cualquier tópico, etcétera, ¿sí? Entonces, pues es un problema, ¿no? Vamos a decirle que fue igual. Ok, ahora vamos a programarlo. O sea, que es aquí es donde viene la parte más interesante, ¿sí? Vamos a hacer un programa, vamos a hacer que ChatGPT se comporte como un diccionario, ¿ok? Entonces, necesito iniciar un nuevo chat, porque si no, se queda en el contexto anterior, ¿sí? Entonces, le decimos, eres un diccionario muy servicial, que dará las definiciones, casos de uso, antónimos y sinónimos de palabras, si la palabra está en inglés, la definición deberá darla en español. Debes también, mejor acá, casos de uso, un breve ejemplo en una frase y sus ok, entonces pues ya, ese es el programa, ¿sí? Entonces a partir de aquí se va a comportar así. Ok, entonces díganme una palabra en español y en inglés. Binding, painting. Y ya, ¿sí? Pero no es el único caso, ¿sí? Hemos hecho ejercicios en donde, perdón, o sea, uno, digamos, ya su imaginación es el límite. Hemos hecho ejercicios en donde
lo que hace es corregir el estilo de un artículo científico, ¿sí? Y pues queda en inglés de Oxford o de Harvard, uno puede cambiar el tono en el que se dice, ¿sí? Por ejemplo, una manera muy fácil de que cachen a un estudiante utilizando ChatGPT es que utilice palabras que están fuera de su léxico, ¿verdad? Entonces, ahora le podemos decir que las definiciones las dé en palabras pues, simples o académicas o complicadas, lo que sea, ¿no? Deberá ser entendible por un niño de 7 años. ¿De qué? De primaria. Procura, esto ya es malicioso, procura que tenga alguna inconsistencia o errores de ortografía, para que sea creíble. El asunto está en que este tipo, o sea, no tenemos mucho entrenamiento para este tipo de programación, pero hay una startup, o sea, una compañía que hace sencillo pasar de una idea de interacción con un chatbot a un producto. El programa que uno va a poner le llaman prompt y luego solo se repite ese prompt constantemente, ¿sí? Por ejemplo, cosas como esta he visto que hacen, ¿no? O sea, son como proyectitos con más herramientas de programación. Por ejemplo, que lea tu correo electrónico y que te diga, que ordene por importancia los 5,000 correos que me llegaron el día de ayer y que me diga cuál requiere más atención y de paso, si puede, si tiene tiempo, que escriba una respuesta provisional que yo voy a probar. Vamos a ver otro caso de uso. Voy a ir de vacaciones a a Ensenada, por 4 días. Ayúdame a planearlas con un, ¿cómo se llama? ¿Es un itinerario? Itinerario diario de actividades. Somos 2 adultos y 2 niños. Asegúrate, bueno, ahí me falta un acento. Asegúrate que las actividades para los niños sean divertidas. ¿Sí? O sea, es como si estuviera platicando con un asistente, pero humano, ¿no?
un agente de viaje, ¿sí? Paseo por el malecón. Comida en la Guerrerense. Por supuesto que como no está conectado a internet, no sabe cuáles son los restaurantes, ¿verdad? Ni sabe a qué horas abren, ni nada de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que haría o sea, yo puedo hacer, o sea, otro programa que sí se conecta a internet y que con esta sugerencia va y consulta los restaurantes, por ejemplo, puede hacer reservaciones y con esa información yo se la regreso a ChatGPT y ahora la salida ya no va a ser simplemente de un restaurante, otro restaurante y otro restaurante, sino va a haber cosas mucho más precisas. Por ejemplo, del parque Jersey, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, como Microsoft invirtió cerca de $1,000 millones inicialmente en OpenAI y después otros 1,500, tienen como los derechos exclusivos, ¿verdad? Para utilizar ChatGPT en un buscador, ¿sí? Entonces ahora el buscador de Microsoft, Bing, que estaba de capa caída y que no tenía casi clientes, ahora tiene una ventanita en donde uno puede utilizar a ChatGPT, la versión 4 de ChatGPT. Sí puede hacer ese tipo de planeaciones, o sea, o sea, ya es mucho más avanzado. Entonces, pues hay más aplicaciones de este tipo, ¿sí? El funcionamiento de un modelo de lenguaje es simple, pero requiere de conocimientos muy especializados acerca de arquitectura, de redes neuronales, y poder programarlas. O sea, está completamente fuera del alcance de una persona, de una institución, incluso grande, como una universidad, el poder entrenar un modelo como este. Facebook tiene la apuesta de hacer públicos sus modelos, que se llaman Llama, y que son equivalentes a GPT 3.5, y están disponibles para el público. Y hay varios lugares en donde uno puede hacer experimentos con esto, ¿sí? Entonces, pues se augura una gran demanda de este tipo de servicios en el futuro. Ok, hay muchos problemas éticos, por supuesto. ¿Qué va a pasar con los empleos? O sea, cosas rutinarias que la gente hace, pueden ser automatizadas. Está el problema del copyright, como se aprende en el texto, a quién pertenece lo que sale de ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando cometen errores o dan con malos consejos? Por ejemplo, uno le puede preguntar cosas médicas, ¿sí? Y sabe muchísimo de medicina. O sea, hay ejemplos puntuales, por ejemplo, de que dictaminaron a un niño que tenía 3 años que no sabían qué tenía. Y ChatGPT les dijo cuál era, o sea, qué tenían que hacer para eso. Hay problemas de dependencia tecnológica, o sea, esto va a aumentar la brecha norte-sur muy, muy gravemente. Puede haber usos maliciosos, sesgos, falta de transparencia, etcétera. Y en el futuro, o sea, ¿qué más va a haber? Pues la inteligencia artificial general es un sueño. O sea, así como los robots o los bots que podían conversar eran un sueño antes, en este momento la aspiración es poder tener la inteligencia artificial general que sabe más cosas, por ejemplo, de matemáticas, o sea, de razonamiento, ¿sí? Y hay cosas que pueden hacer. Y pues ya.